Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Ok, hoy vamos a ver el tema número 30. Jesucristo es el Señor de todo. Si recuerdan, hace 15 días estábamos hablando sobre algo que quedó inconcluso de la historia de Pedro con Cornelio a un lado, ¿verdad? Y Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, en el capítulo 10, habla de la visión de Cornelio y también habla de la visión de Pedro, si se acuerdan. De manera que esto debió ser una visión, diríamos que muy relevante, muy extraordinario para en ese momento, porque dichas visiones llevaron a un momento decisivo en la vida cristiana, ¿no? En la vida cristiana, y es como lo menciona el libro de los Hechos, porque lo que ocurrió en aquella ocasión, hermanos, abrió la puerta para que el mundo pudiera en el mundo pudiera ser expuesto el Evangelio de Cristo, ¿no? Como la Biblia mismo lo dice, que no haya acepción de personas. Y es lo que pasó en este momento. ¿Te imaginas que todo lo que tú has vivido, que todo lo que tú has leído en la palabra o escuchado de lo que ha ocurrido en el mundo directamente relacionado a la evangelización, es precisamente por este hecho que pasó con Pedro y con Cornelio, ¿sí? Yo creo que Lucas, que fue inspirado por el Espíritu Santo, le haya dedicado Lucas describir tantas palabras sobre este hecho, porque marcaría a la historia de la humanidad, marcaría algo fenomenal y un punto y aparte. Para aquellos que no se acuerdan o no estuvieron en aquellos, o tal vez se olvidaron del tema que estábamos hablando, ¿sí? Y les voy a comentar algo que pudiera conectarles a ustedes con la historia que hoy continúa. Hablamos de un hombre piadoso, en este caso por nombre Cornelio, ¿sí? Que vivía en Cesarea, un centurión romano, un hombre calificado por el mismo Lucas como que era temeroso de Dios, y por tanto parece ser que tenía respeto o reverencia por el Dios de los hebreos y de los judíos, ¿no? Que ellos habían escuchado. Recibió en un momento dado una visitación, Cornelio, de un ángel que le dio ciertas instrucciones y le habló de un hombre llamado Pedro y una ciudad donde él se encontraba, que era Jope. Pedro, él debía mandar a buscar a Pedro, a este hombre, porque él tenía palabras que él necesitaba en ese momento escuchar, porque dice la Biblia que ese ángel se le apareció y le dijo: han subido tus oraciones, se han escuchado, también aparte se han visto nobles tus buenas donaciones que has hecho, tus limosnas, ¿no? Cornelio, sí, temeroso de Dios, envió inmediatamente a 2 de sus criados y a 1 de sus oficiales, calificado como también piadoso. Entonces imagínense de lo que nos habla de la casa de Cornelio, cómo era la casa de Cornelio, ¿no? Un hogar precisamente que temía, que por lo menos tenía respeto hacia ese Dios de los hebreos que habían escuchado. Los envió a Jope a buscar a Pedro. Pedro, a la vez, mientras ellos van, él recibe también una visión, ¿sí? Recibe una visión donde precisamente Dios le habla. En este interín que van los 3 personajes a buscar a Pedro, Pedro tiene una visión donde ve un lienzo, ¿no? Que baja, que desciende de los cielos con las 4 puntas allí, y ve ahí aves, reptiles, cuadrúpedos, animales considerados para Pedro y para todos los judíos como animales impuros en ese momento, ¿no? No calificados para que ellos puedan comer, como le dijo la visión,
que matara y que comiera de esos animales, ¿sí? Pedro oye esta voz del cielo y no solamente la oye una vez, sino la escucha por 3 veces esta visión, estas palabras, y él termina diciendo: no, Señor, no. No, porque nosotros no estamos acostumbrados a comer esto impuro, jamás hemos comido nada de esto. Y dijimos que esto representaba una contradicción cuando Pedro le dice: no, Señor. Porque tú puedes decir no o puedes decir Señor, pero no puedes decir no, Señor. La segunda vez que Pedro escuchó esto, no llames, y le dicen: no llames impuro a lo que yo ya he limpiado, ¿no? Pero Pedro todavía tuvo que escuchar una tercera vez esas palabras para estar convencido de que era precisamente Dios quien le estaba diciendo que matara y que comiera. No entendía a cabalidad todavía de qué significaba todo esto, pero algo que estaba muy seguro Pedro en ese momento es que el Espíritu de Dios le estaba guiando a hacer, ¿no? Entonces, terminando la visión, y comenzó a meditar el significado de esto, que luego a veces así nos llega a pasar a nosotros, ¿verdad? Que en realidad él no estaba seguro lo que significaba todo esto, alimentos, a lo mejor él pudo decir dietas, porque ellos se basaban mucho en las dietas, ¿no? Alimentos impuros, que ahora debería de comer, y no entendía todo eso. Entonces él por eso estuvo meditando en qué significaba esta visión que él tenía. Llegaron por fin los 3 enviados por Cornelio. Pedro estaba en un segundo piso, nos dice la Biblia, y le habla otra vez el Espíritu de Dios a Pedro y le dijo: desciende, ellos son mis enviados y tú les hablarás. No entendía todavía con toda la certeza de qué se trataba, pero en esa tarde Pedro los invitó a que se alojaran con él. Primero, paso número 1, no podía relacionarse los judíos con gentiles, mucho menos pasarlos a entrar a su casa, mucho menos decirles: pasen la noche con nosotros y mañana ya veremos, ¿no? Porque judíos y gentiles jamás hubiesen sido hospedados en una misma casa, hermanos. Entonces habla de que ya Pedro está teniendo una sensibilidad de Dios, de que no a cierta gama, a cierta calidad el significado, pero de algo que entendía Pedro es que Dios quería hacer algo. Entonces allí están, pasan la noche allí, al día siguiente ellos comienzan el trayecto de regreso a Cesarea, de donde ellos habían venido juntamente con Pedro y otras personas más que están descritos en el capítulo 10 y descritos en el capítulo 11. Así que eran 10 personas las que iban, 6 de los de la casa de Jope, más Pedro, 7, más 3 de los que venían de Cesarea. Iban de regreso ya 10 personas. Entonces ahora vamos a conectar los versículos. Vaya al capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer del versículo 24 al versículo 29. Dice de esta manera: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Fíjense, ¿qué hizo Cornelio? No solamente dijo: bueno, la revelación que sea para mí, después yo se las comparto. No, dice que habiendo convocado, o sea, invitó a amigos, a parientes más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrado a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre, me ha mostrado a que ningún hombre llame como uno o inmundo, por lo cual
al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, decía Pedro, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Todavía no entendía. Ya había entendido que no llamara a los hombres gentiles impuros, pero todavía no sabía para qué lo traían a Pedro, ¿no? Entonces, ¿te imaginas que Pedro está en Cesarea, en la casa de un gentil? Él no tiene idea de por qué ha sido llamado. Y ahí vamos a conectar el pasaje del versículo 30 al versículo 48. Cuando supieron esto los hermanos, perdón, estoy en el 9. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, o sea, como a las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido contadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Tampoco entendía mucho Cornelio de qué le iba a hablar. Así que luego envié por ti y a ti, y tú has hecho venir o has entrado a mi casa. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y Pedro se queda, yo creo, y bueno, ¿y qué me ha mandado Dios? Bueno, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se ha divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los 6 personajes que vinieron de Jope. Versículo 40. Porque los oían que hablasen en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Yo quisiera comenzar este mensaje haciendo mención de lo cuál es el centro, diríamos, de la gravedad, por así decirlo, ¿no?, de este mensaje, de esta lectura que acabo de leer, que ciertamente es larga, tiene muchas verdades bíblicas, tiene muchas verdades. Así que podría yo mencionar que el eje por el cual gira toda esta historia, o el centro de la gravedad, se encuentra en el versículo 36
hablando de Cristo, dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Como les mencioné, aquí hay muchas enseñanzas, muchas ideas en esta narración. Sin embargo, el centro de todo lo que gira toda esta historia, que Dios Padre envió un mensaje, y ese mensaje era de paz. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Versículo 36, lo que acabamos de leer, dice que es un mensaje de paz, que vino precisamente del cielo a la tierra a través de Jesús, que es el Señor de todo, ¿sí? Y es por eso que el título del mensaje de hoy es: Jesucristo es Señor de todo. La razón por lo que Pedro estaba delante de Cornelio, hermanos, es para que Cornelio pudiera escuchar ese mensaje que había sido enviado del cielo a los hombres, que había sido enviado por medio de Cristo. La razón de por qué Cornelio se tira de rodillas delante de Pedro es porque él no conoce a Jesús. Aquel Jesús de que es Señor de todos. Entonces el versículo 36 es el eje de la historia, es el eje por qué Cornelio tiene que llegar a conocer el mensaje, ¿no? Para que termina precisamente ese mensaje con la enemistad del hombre con Dios. Escuchen esto, porque podemos decir que la enemistad de Dios con el hombre, no, la enemistad del hombre con Dios va a terminar. Y ese es el mensaje precisamente que trae Pedro a la casa de Cornelio, para que termine esa enemistad del hombre con Dios. Y ese es el mensaje que le trae a Cornelio, que llega a conocer a Jesucristo como Señor, para que precisamente Cornelio ya no se pueda arrodillar ante un hombre, sino aquel que es Señor de todos, al Señor Jesucristo. Porque antes de conocer a Jesucristo, Cornelio, ¿qué hizo? Se arrodilló ante Pedro. Y por eso Pedro le dijo: no te arrodilles, porque yo también soy hombre. Ahorita te voy a hablar sobre Jesucristo, a quien tú te tienes que arrodillar. Pero eso habla del señorío de Jesús. Al mismo tiempo habla de la autoridad de Jesús para juzgar tanto a muertos como a vivos, como a judíos, como a gentiles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de todo esto, hermano, Cornelio recibió una visitación muy especial de parte de Dios, como ya lo dije, porque él quedó tan convencido de la necesidad de que llegara a su vida, a su casa, un mensaje de parte de Dios a través de Pedro. Cuando Pedro llega, no solamente se encuentra con Cornelio, vuelvo a decir, se encuentra también a una familia reunida ahí. No solamente una familia, sino a familiares, a amigos más íntimos, que mediáticamente ellos van a escuchar el mensaje del Evangelio de la paz, donde se va a quitar la enemistad del hombre con Dios, y Dios empieza a obrar en esas vidas. Y como leímos en el relato, que le interrumpió el Espíritu a Pedro, y empezó a derramarse el Espíritu Santo sobre las vidas de allí, que se quedaron atónitos los hermanos de Jope, que venían con Pedro y diciendo: ¿cómo es posible que a los gentiles también les haya llegado el Espíritu Santo y hablen y magnifiquen el nombre de Cristo? Qué tan hermoso es todo esto, ¿verdad? Cuando leemos esta historia. Ahora, ya como lo hemos dicho, Cornelio está descrito como un hombre piadoso, temeroso de Dios, que ciertamente Dios vio con agrado sus obras. Pero yo creo que no queda, que debemos de aclarar todo esto, ¿sí? Porque la narración misma no solamente habla de que Cornelio era temeroso de Dios, pero que eso no también no clarificaba que porque era temeroso de Dios tenía la salvación de Dios. No,
sino que Cornelio ciertamente era piadoso, estaba atrapado aparte en la idolatría. ¿Por qué estaba atrapado en la idolatría? Porque cuando llega Pedro, se le arrodilla ante él. Estaba atrapado ahí. ¿Qué le impedía poder recibir salvación a Cornelio y a los que estaban allí anteriormente? Pues en realidad ellos necesitaban escuchar el evangelio de la paz, que se quitara mi enemistad como hombre hacia Dios. ¿Por medio de qué? Del evangelio de la paz. Dios no vino a hacer guerra, Dios vino a traer paz, a reconciliar al mundo con Él, ¿no? Pero Jesucristo dejó su evangelio y en ese momento dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, sino a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso es que ahora el evangelio se expande no solamente a los judíos, sino se expande al mundo gentil, piadoso, como en este caso Cornelio con su familia, que eran piadosos, pero también a los no piadosos, por ejemplo a los griegos que no buscaban a Dios, que al contrario renegaban de Dios. Bueno, también hasta a ellos se amplía, se da el evangelio de Cristo. Ahora, no quiero que confundan el relato, que cuando el texto dice que el Señor vio con agrado las obras de caridad de Cornelio, como es lo que ya menciona la palabra, eso no es sinónimo de salvación. No, para nada, hermanos. Porque mucha gente piensa que porque hace buenas obras está en paz con Dios. No. Mucha gente piensa que porque ayuda está en paz con Dios. No. A lo mejor estará en paz tu conciencia nada más, porque haces el bien. Pero en realidad hay algo más que se necesita, y es lo que voy a explicar a continuación. Entonces Pedro llega y comienza a explicarles a ellos. Pedro dice que se siente tan extraño el estar entre gentiles, ¿no? Porque nunca lo había hecho, porque lo que no era lícito juntarse con gentiles, ¿no? Aún visitarlos mucho más, entrar a su casa, porque entró a la casa ¿de dónde? De un gentil, de Cornelio. Dice: me siento tan extraño estar aquí. Y ahora está ahí Pedro convencido de que la revelación que había tenido no tenía que hacer acepción o llamar inmundo a lo que Dios ya había limpiado. Entonces es allí donde tenemos que empezar. Versículo 29 del capítulo 10 nos revela algo de esto. Dice: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, dice Pedro, ¿por qué causa me habéis llamado? ¿O por qué causa me habéis hecho venir a este lugar, a esta casa, donde yo ciertamente me siento extraño, ¿verdad? Por las condiciones, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado esta impresión. ¿Se han sentido extraños donde Dios les ha llamado? Yo me he sentido extraño en casas que Dios me ha llevado a predicar y yo me siento extraño, ¿no? O sea, extraño me siento. Bueno, así se sentía Pedro en ese momento. Fue convencido. Pedro fue tan convencido de que Dios estaba detrás de todo esto, de toda la orquestación que Dios había estado haciendo en ese momento, y cuando llega no sabe por qué está allí. Por eso es que les hace la pregunta: ¿por qué causa me habéis llamado, hecho venir aquí? Humanamente hablando, yo no creo que, o más bien yo no creo que yo hubiese ido si no me dicen algo primero sobre qué voy a hacer allá. Sobre de alguien que raro, que extraño y toda la cosa. Sí, pero ¿qué vamos a hacer allá? ¿No? Siempre. Y Pedro dice que sin replicar entendió de que Cristo, de que el Señor ya le había hecho entender que no llames inmundo o sucio a lo que yo ya he limpiado, ¿sí? Pero obviamente la revelación de Dios conquistó la duda de Pedro en ese momento, porque cuando entró a la casa y vio a mucha gente allí, entonces dijo: ahora ya entiendo
que yo no debo de llamar inmundo a estos inmundos, perdón, a estos que ya han sido lavados, ¿no? Yo no debo de llamarles así, ¿no? Y ante esa pregunta de por qué me llamaron, Cornelio empieza a explicarle la visión que él tuvo, ¿no? Empieza a explicarle con detalles, como ustedes ya lo saben, ya lo vieron ahí. Cornelio explica, Pedro explica también, ¿sí? Ambos necesitan escucharse mutuamente. Yo, Pedro, necesito escuchar de ti, Cornelio, porque me has llamado. Tú, Cornelio, y todos tus invitados necesitan escuchar el por qué yo estoy aquí. Ambos necesitaban escuchar. Aquí hay una aplicación para nosotros, hermanos. Nosotros necesitamos escucharnos mutuamente, porque muchas veces la falta de entender un dilema, la falta de entender el dolor, la falta de entender el problema, nuestra incapacidad o cualquier otra cosa, quizás la falta de entendimiento es porque no nos hemos detenido precisamente a escucharnos mutuamente. Y es algo bien importante, guardar silencio. Es algo bien importante escuchar. Se requiere, para escuchar, hermanos, se requiere mucha paciencia para escuchar, hermanos. Pero al mismo tiempo se requiere que la humildad esté en nosotros, precisamente para estar escuchando y tratando de comunicar. En ese momento, Dios tuvo que obrar en la vida de Cornelio y decirle: manda a buscar. Miren, hermanos, si nosotros nos podemos a pensar, él era un hombre, un soldado, él era un militar romano que tenía mucha gente a su cargo. ¿Yo por qué voy a mandar? Que él venga si quiere. ¿Sí me entienden? A todo esto. Y Pedro ahora recibir una ordenanza de Dios y decirle: hey, Pedro, ya toda la revelación ya te dije y no llames inmundo todo eso, ahora baja, porque los que están allá abajo son los que yo he enviado. O sea, la humildad de recibir que órdenes de parte de Dios, órdenes de parte de Dios. Se requiere paciencia, como ya les dije. Y aquí está Pedro explicando a Cornelio qué es lo que está ocurriendo. Vayan al versículo 33. Así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Ya hablaba de un Dios. ¿De qué Dios hablaba? Del que había él escuchado de los judíos, de los hebreos, de ese Dios, ¿no? Y ahora Cornelio es el que ahora le dice a Pedro: ahora tú explícame lo que Dios te mandó a decirnos a nosotros. El entendimiento de Pedro en ese momento se sigue abriendo, se sigue entretejiendo el entendimiento de Pedro para poder explicar. Versículo 34 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese entendimiento que tuvo Pedro de parte de Dios, yo creía que podría decir Pedro que se trataba de alimentos, de algún tipo de dieta, de animales, ¿no? Que Dios estaba cambiando la idea de nuestras costumbres, por así decirlo. Pero dice Pedro, allí en ese momento se le abre el entendimiento, dijo: ahora entiendo y ahora me doy cuenta que no tengo que llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado. ¿Si vieron cómo en el proceso de la obediencia, en el proceso de la paciencia, Dios te empieza a revelar cosas? Y es que muchas veces nosotros, hermanos, somos tan predecibles a lo que Dios, o queremos ser tan predecibles a lo que Dios está diciendo, que él no merece salvación. Ya no hay salvación para esta persona. No rebajemos, no echemos las perlas del tiburón a los cerdos, casi. No, hermanos. O sea, Pedro en ese momento, ¿a poco no se aceleró? No tuvo paciencia y dijo: no, ¿cómo, Señor? No, yo no puedo comer eso. Yo no puedo.
ahora sí que, como lo dije hace 15 días, aquel que no tenía el Espíritu de Dios, en este caso Cornelio, aquel que no tenía una intimidad con Dios, Cornelio, obedeció. Ve, manda por Pedro, está en Jope, está en una casa de Simón el curtidor, envía por él, porque él te dirá un mensaje que yo te voy a dar. Y inmediatamente lo hizo. Y Pedro, que era lleno del poder del Espíritu Santo, Pedro, que se entendía que había nacido de nuevo, se entendía que él ya estaba muy conectado con el Espíritu Santo, empezó a discutir, a renegar. No, yo no voy a comer eso, porque jamás he comido esta carne, jamás he estado entre gentiles, o sea, no entendía todo esto, pero empezó a renegar todo eso. ¿Ya vieron qué tan difícil es? O sea, dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. O sea, nosotros pensamos, no es el ungido de Dios, no es el siervo de Dios, no es el pastor, no es el diácono, es el hermano que ya lleva 30, 50 años, que por ende ya debe de tener su oído agudo a la voz de Dios, por así decirlo. Y de repente llega uno que es temeroso, uno que hace buenas obras y le da más lecciones que al que llevas 30, 40 años en el evangelio. ¿Ya vieron, hermanos? Que luego a veces entramos en una costumbre nada más de venir a la iglesia por venir, pero no vengo a la iglesia para un crecimiento. Y allí está la situación, hermanos. Nosotros vengamos a la iglesia para recibir un crecimiento. Es como cuando te hacen transfusión de sangre, la diálisis, ¿no? Que le llaman así, ¿no? Que entras en la sala, te hacen sentarte, ¿no? Y empiezan la transfusión de sangre, empieza la operación de sangre. ¿Qué es lo que hacen en realidad? Empiezan a purificar, a limpiar tu sangre, ¿sí o no? Bueno, nosotros cuando venimos aquí a la iglesia, a donde nos reunimos, tenemos que venir con esa actitud de decir: Señor, límpiame por dentro. Vengo aquí a sentarme, a escuchar tu palabra y que tu palabra me traiga vida. Y es lo que le hacen en la transfusión de sangre, que le renuevan su sangre para que su vida se prolongue, para que su vida esté mejor, para que se sienta mejor. Y eso es lo que debemos de venir a la iglesia. No debemos de venir a ver qué pasa, a ver cuántos ya llegaron nuevos, cuántos ya llegaron viejos. O sea, no, sino para que yo reciba transfusión de sangre, la vida de Cristo en mí, y yo que crezca en la palabra de Dios. ¿Amén o no amén, hermanos? El plan de salvación va más allá de las fronteras judías en este caso. Pero Pedro llega a entender eso en el momento que entró en esa casa que él llamaba inmunda, en esa casa que estaba relacionada con todo lo que era contrario a las costumbres, a la ley judía, hermanos. Cornelio tuvo que tener una visión también que recibió Pedro, ¿sí? Una aplicación para ambos, unas explicaciones que ellos tuvieron que dar, permiten a Pedro que pueda armar ese rompecabezas e inicie su sermón diciendo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Pedro les habla 6 verdades vitales de la fe cristiana que hoy quiero recordarles a ustedes. Todas esas en torno a los pasajes que Jesús en su momento dado hizo también, ¿sí? ¿Te acuerdas que el eje del evangelio en el versículo 36 dice que habla de un mensaje de paz, que habla que es un Señor de todos? Y es lo que Pedro les empieza a hablar y es lo que les voy a decir. Número 1, les habla sobre el señorío de Cristo. Apunten, hermanos, es bien importante esto. Vengan a la iglesia con su lápiz, su pluma o su hoja, su cuaderno, y empiecen a escribir, porque es bien importante esto. Les habla sobre el señorío de Cristo y que es el Señor de todos.
Cuando nosotros hablamos sobre el señorío de Cristo, y que es una de las verdades teológicas que tengo que mencionarles para que tú y yo podamos entender también un poquito más sobre esto en términos prácticos, lo aplicaré en este tema de la desobediencia, ¿sí? Lo aplicaré en tu desobediencia, en mi desobediencia, ¿sí? El señorío de Cristo implica que Dios Padre le ha delegado en el Hijo, número uno, le ha delegado todos los derechos de propiedad sobre la creación. Es cuando tus padres te dicen, mira, esos son los títulos de propiedad de toda la herencia que te dejo, ¿no? Te dejo la mansión de las lomas, te dejo la mansión de las otras lomas, ¿no? Te dejo las facturas del BMW, ¿no? Pero también del bochito, ¿no? Te dejo todas esas propiedades. Número uno, Dios le dio todos los derechos de propiedad sobre la creación. O sea, de todo lo que Dios había hecho con su sola palabra de poder, ¿no? Sea la luz, y fue la luz. Sea la lumbrera, fue la lumbrera. Sea la fauna, y fue la fauna. Sea las aguas, y fueron las aguas. Sea la sequedad, y fue la sequedad. Número dos, Él tiene todos los derechos, ya que Dios le ha dado todos los derechos de propiedad. Ahora Él tiene todos los derechos de gobierno de la creación entera, hermanos. Tanto material, de todo lo que nosotros podemos ver, palpar, oír, incluso escuchar por televisión, lo que de muchos países remotos que jamás hemos ido, ¿no? Y a lo mejor jamás iremos. No solamente tiene los derechos de gobierno de la creación entera, de lo material, pero ¿qué creen? De también lo inmaterial, de todo el ser espiritual que se mueve, que no podemos ver, pero todo eso tiene el derecho de gobierno Jesucristo. Ese es allí lo que se habla del señorío en términos teológicos, del señorío de Cristo, lo que implica. Por tanto, Jesús o el Señor, como poseedor de la creación, Él tiene una autoridad ilimitada sobre ángeles, sobre potestades, dominios, poderes, los caídos, los no caídos, sobre todos los hombres, hermanos. Él tiene el poder, esa autoridad ilimitada. Con esa autoridad que Él tiene, con ese título de propiedad, con los derechos de gobierno y con esa autoridad ilimitada, Él tiene esa autoridad para juzgar, dice la Biblia, lo que ya leímos, a los vivos y a los muertos. ¿Qué tan tremendo es todo esto, hermanos? ¿Qué tan tremendo es esto? Entonces, ¿qué implica eso en cuanto a mi desobediencia? Porque dije que lo íbamos a aplicar a tu desobediencia, a mi desobediencia. ¿Qué implica eso en cuanto a mi desobediencia? Que cada vez que tú y yo desobedecemos a Dios, miren, eso representa como un desafío a la autoridad ilimitada de Dios, de aquel que no solamente murió por ti para comprar tu libertad o mi libertad, sino que también representa un desafío a la autoridad completa que Él tiene para juzgar mi desobediencia. Y me acuerdo perfectamente de aquel personaje que menciona Usa, de aquel que iban en la carreta llevando el arca del pacto, y que de repente se empiezan a tambalear, y él, por no querer que cayera la presencia de Dios representada en el arca, tocara el barro, la tierra,
él la toca para que no callara. Y cuando él precisamente toca la presencia de Dios, en ese momento él muere. Él pensaba que estaba haciendo una obra buena. Él pensaba que iba a mancillar la presencia de Dios con esa tierra que todo mundo había pisado, que había manchado, que había polveado, por así decirlo. Y aquí al final, cuando Dios juzga nuestra desobediencia como Señor de todo, como el señorío de Cristo, tenemos que tener el señorío de Cristo en nuestra vida diaria completamente, porque justamente Cornelio tiene un temor general de Dios, pero en este caso él no ha aceptado el señorío de Cristo en su vida. Por eso es que se le arrodilló a Pedro, porque él no había aceptado el señorío de Cristo. Muchos cristianos vienen a la iglesia, levantan sus manos, temen a Dios, pero ¿qué creen? No tienen el señorío de Cristo en sus vidas, porque salen de aquí, van a sus trabajos, van a sus escuelas, van a sus quehaceres comunes de la vida, y entonces se empiezan a comportar como incrédulos y no como hijos de Dios, no como aquellos que han aceptado el señorío de Cristo. Por eso quería adorar a Pedro, Cornelio. Pero tú y yo ahora, que se supone que aceptamos a Cristo como Señor, como Salvador, no deberíamos de desafiar al señorío de Cristo con nuestra desobediencia, porque cada vez que nosotros desobedecemos, atentamos, ¿sí? Desafiamos el señorío de Cristo, como diciendo, yo puedo hacerlo. Bueno, sí lo puedes hacer, pero acuérdate que Él se le ha dado toda autoridad de lo material y de lo inmaterial, y que Él puede y es juez de los vivos y de los muertos. Es juez también de nuestras acciones que nosotros hacemos, que violan, que transgreden la ley de Dios, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener el señorío. Los pecados, hermanos, que permanecen en tu vida y en la mía, ¿sí? Que van desde el cielo, por ejemplo, que vienen precisamente a esa tierra. Los pecados, por ejemplo, que tenemos pueden ser celos, envidia, orgullo, lujuria, enemistades con otros, formas de hablar. Todo eso representa o está localizado en un área de tu ser, ¿sí? Y esa área de tu ser es rebelde contra la autoridad absoluta de Cristo, hermanos. Si se dan cuenta, todos esos celos, envidias, enojos, todo eso está localizado en una área ahí de tu vida, que muchas veces no te das cuenta que está allí en una área de tu vida y está localizada precisamente, y que eso es una área rebelde en contra de Dios. Tú sabes que la gran comisión, por ejemplo, de la evangelización del mundo, es necesaria porque hay millones de personas, precisamente de lo que hablábamos, en rebeldía en contra del señorío de Cristo, ¿sí? Y que esas vidas rebeldes, cuyas vidas peligran eternamente, y por eso desafían la autoridad de Cristo, que muchas veces no saben ellos, pero esa es la gran responsabilidad o la gran comisión que Dios nos dice: vayan y reconcilien al hombre con Dios. Vayan, porque están en totalmente rebeldía contra mí y atentan y desafían mi autoridad, y por eso les manda a hacer la gran comisión de la evangelización mundial, para que se reconcilien con Dios. Qué tan importante es nosotros que entendamos todo eso. Y por eso Pedro prácticamente comienza su mensaje estableciendo a Jesús como el Señor de todo, que no hay nada
que se le pase por alto a Dios, a Jesús. No hay nada que se le pase por alto, ¿sí? Hermanos, si Jesús no es Señor, entonces Jesús no es Dios. De manera que mi desobediencia, en cierta manera, sí desafía la autoridad de Dios. Pero cuando desafía su señorío, mi desobediencia es como si le dijera a Dios, es como si le dijera a Jesús: tú no eres Dios. Cuando yo desobedezco a Dios, entonces como si yo le dijera a Dios: no tienes autoridad, no obedezco esa autoridad, paso por alto esa autoridad, y no. Y prácticamente le estás diciendo: tú no eres Dios. Pero si Jesús es Señor como lo es, nosotros no tenemos ninguna razón bajo el sol para resistir su voluntad, hermanos. ¿Te ha dicho algo Dios a ti y has desobedecido? No hay ninguna razón, hermanos, para resistir su voluntad debajo del sol en esa tierra. No hay. Segundo lugar, lo que Pedro les habla, y que todo gira, y como les dije, en un eje, ¿sí? En el versículo 36, que él envió a los hijos de Israel a predicar el mensaje por medio de Jesucristo, la predicación de Jesucristo, a reconciliar al hombre con Dios. La palabra de Dios establece en Romanos 5:10 que el hombre que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador es enemigo de Dios. Dios está tratando de buscar al hombre. El hombre es enemigo de Dios. Y en muchas veces el hombre no le gusta, no quiere, le irrita que hablen de Cristo, porque ni a ti ni a mí nos gustaría que nos hablen de un enemigo. ¿A poco no? No, ni me lo menciones. No quiero escuchar del tema, ¿verdad? Cuando haya algún enemigo, ¿verdad? Ni menciones ese nombre aquí, ¿no? ¿Verdad? ¿Así? Bueno, ¿se acuerdan que el hombre es enemigo de Dios? Y cuando yo le hablo de Cristo, no, ni me lo menciones, es mi enemigo. Ni me lo menciones. No quiero escuchar de eso. Bueno, así nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un enemigo, no queremos que se mencione ese nombre en esta casa, que se mencione este nombre, ahora sí como dicen por ahí, y de eso ni hablemos, ¿no? Bueno, así es con esto. Pero Cristo, hermanos, es el puente entre Dios y el hombre. Job, si se dan cuenta, Job de la Biblia, con muy poco entendimiento de la revelación de Dios como hoy nosotros tenemos, ¿no? Por todos los escritos, incluso sus escritos de él. Pero quizás Job, con una mayor sensibilidad de las cosas de Dios, Job en un momento dado dice: ¿pudiera haber alguien que pudiera mediar entre Dios y yo? ¿Pudiera haber a alguien? Hoy que tenemos ese mediador que es Jesucristo entre Dios y el hombre, lo tomamos como si fuera parte de nuestro diario vivir, y lo tomamos tan sencillo, tan práctico de decir, como decir: tengo una almohada y me voy a abrazar esa almohada, voy a acostar, y no la apreciamos. De que está rellena de plumas de ganso y que la debes de tratar muy bien, que no la debes de meter a la lavadora porque se te daña, se te maltrata, ¿verdad? No, la cuidas súper bien eso. Bueno, Job, en su poco entendimiento, él decía: ¿habrá alguien que pudiera mediar entre Dios y yo? ¿Saben por qué lo decía? Porque precisamente Job se sentía incapaz de poder hablar con ese Dios tan magnífico, tan grande, tan poderoso, que decía: yo, en este caso también decía Isaías, yo muerto aquí, de labios inmundos, y ahora se me ha permitido hablar con ese Dios. ¿Habrá alguien que medie entre Dios y yo?
Que yo pueda platicar con Dios, pero a través de alguien. Para eso vino Jesucristo, para ser el mediador entre el hombre y Dios. Y nosotros desaprovechamos eso y dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, dejamos de arrodillarnos y decirnos: gracias, Dios, porque has enviado a tu Hijo para que yo, por medio de tu Hijo, te explique algunas cosas o te diga algunas cosas que pasan en mi ser, que no puedo entender, que no puedo aplicar, que no puedo llevar a cabo. Pero gracias por tu Hijo Jesucristo, que es mediador. ¿A poco no, hermanos? Nos trajo el mensaje de paz. Pero Pedro no se queda allí. Pedro, si se dan cuenta, él avanza y les dice, también les habla de la vida de Cristo, ¿no? No solamente que vino como mediador, no solamente que el Padre envió un mensaje de paz por medio de Jesucristo, ahora habla de la vida de Cristo. Lo que Pedro hace es hablar del Evangelio de Cristo, versículo 37. Pedro entiende que esta noticia se regó, dice: ustedes saben que se ha proliferado esta palabra, ¿no? Se ha regado esta palabra, se ha esparcido en toda la región esta palabra. Versículo 38 también nos habla que Pedro ahora responsabiliza a Satanás de todo mal del medio que se encuentra en el planeta Tierra. Dice, porque Jesucristo vino ¿qué? A liberar, a sanar a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. ¿A quién responsabiliza? A Satanás de eso. Y sí, ciertamente es eso, porque él comenzó el problema en el jardín del Edén, Génesis 2, 3, ¿no? Empezó a incitar al hombre a pecar, precisamente a violar, a quebrantar esa autoridad, ese señorío que Dios le había dado a Jesucristo. Y pasa por alto esa observación el hombre y empieza a instigar Satanás a crear el mal. Y por eso Primera de Juan dice que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, hermanos. Vino a destruir las obras del diablo. ¿Por qué? Porque precisamente no podemos pasar por alto quién incita al hombre. No podemos pasar por alto quién provoca el mal. Otra cosa es que Dios permita con un propósito, pero quién incita, quién provoca, quién promueve el mal, pues es Satanás, lógicamente, ¿no? Es el diablo. Y por eso Juan decía, pero Jesucristo ha venido a destruir las obras del diablo. Versículo 39, ahí de sus pasajes, dice: y nosotros somos testigos, decía Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. Y ahí está la cuarta enseñanza, la muerte de Cristo, ¿no? Pedro comienza con el bautismo de Juan el Bautista, habla de que Dios lo ungió. Eso fue en el Jordán, como ustedes ya lo saben. Algo que quedó claro en el Jordán es que Cristo era nuestro representante en la tierra, ¿no? Pero que también no iba a vivir su vida en el poder de la segunda persona de la Trinidad que Él es, ¿no? Sino que Él iba a representarnos como hombre, iba a vivir como hombre, hermanos. Ciertamente en el Jordán, cuando salió, fue endosado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que reposó una paloma que es símbolo del Espíritu Santo? Reposó y se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. En ese momento, como hombre, fue endosado por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Así que Pedro atribuye a todo lo que Cristo hizo a la unción del Espíritu de Dios sobre él. Si se dan cuenta, antes de que fuera ungido por el Espíritu Santo, no se hablaba mucho de Cristo. Se hablaba más de su sabiduría, porque tenía una sabiduría, ¿no? Un entendimiento de las cosas. Pero cuando empezó a ejercer su ministerio
con poder, empezó a ejercer su ministerio con toda la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, fue después del Jordán, de cuando él fue bautizado. A menos, anteriormente, no era así. Él tuvo que también ser ungido por el Espíritu Santo, porque vino a representar al hombre como hombre, ya vivir como hombre, pero bajo la llenura del Espíritu Santo, endosado por ese Espíritu de Dios sobre su vida. Y es lo que nosotros necesitamos, ser endosados del Espíritu de Dios. Si usted quiere impactar, quiere hablarles a sus compañeros de escuela, de trabajo, donde usted se localice, pídale: endósame de tu Espíritu Santo, o sea, lléname de tu Espíritu Santo, Dios, para yo hablarles, comunicarles, y no yo ser envuelto y ahora escuchar canciones cristianas, ya estoy escuchando reggaetón. Después de leer la palabra, pues ya estoy leyendo unos libros de motivación, ¿no? Después de hablar, como dice la Biblia, con cánticos, himnos, salmos en nuestros labios, ahora estamos hablando cosas vanas de este mundo. Es que de verdad que es una línea muy delgada, hermanos, que si nosotros no tenemos discernimiento, de repente ya nos encontramos hablando como los del mundo, pensando como los del mundo, actuando como los del mundo, ¿sí? Y de verdad es una tristeza todo esto, hermanos. Por eso alguien nos tiene que decir: oye, como que tu brújula ya se está sacando de onda, porque ya no sabes si para acá, para allá, ya no sabes. Tienes que meterte otra vez al redil que es la palabra de Dios. Tienes que meterte otra vez al enfoque, como hace 15 días hablamos sobre el lente de Dios. Enfocarnos en la palabra de Dios. La vida de Jesús es vital para la salvación, decía Pedro, ¿sí? No solamente la muerte de Jesús, no solamente la resurrección de Jesús. Él vino a cumplir toda la ley, hermanos. Al 8º día dice que él ya estaba siendo circuncidado. Esa era parte de la ley. Para que ese cumplimiento, esa obediencia activa de Dios, de Jesús, en sometimiento al Padre, hermanos, precisamente pudiera darnos acceso a su presencia, a la obediencia de Cristo a mi favor. Chequen esto, chequen lo que les voy a comentar. Mi desobediencia fue vista como la desobediencia de Cristo. Otra vez, vuelvo a decirlo. Mi desobediencia fue vista como la desobediencia de Cristo. ¿Saben por qué? Y por eso Él termina en la cruz, clavado en un madero. Porque mi desobediencia fue vista en Jesús como la desobediencia. Y por consecuencia, Él fue a la cruz y fue clavado ahí. Pero chequen ahora lo que les voy a decir. La obediencia de Cristo fue vista como mi obediencia, y por eso yo termino ¿en dónde? En gloria, en Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo terminó donde yo debería de haber terminado. Yo debería de haber sido clavado, muerto allí. Yo termino ahora donde Cristo comenzó. ¿Dónde comenzó? En gloria, Cristo. ¿Sí? Y allí entendemos hasta dónde llegó el amor de Dios, porque dice San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahora yo debo de honrar lo que Cristo hizo en la cruz, tratando de vivir una vida de obediencia. Precisamente esa obediencia lo llevó hasta la cruz, por méritos de Cristo, por la obediencia al Padre. Pero otra cosa es que lo llevó a la cruz mi desobediencia. O sea, Él se puso en mi lugar y dijo: yo me voy a poner en el lugar del mundo, de los que van a aceptarme, me voy a poner en su lugar,
pero a la vez voy a obedecer al Padre para cumplir a cabalidad esa ordenanza que Dios me ha dicho: muere por ellos. Sé un sacrificio perfecto, sé un sacrificio único, nada más que yo necesito. Entonces Pedro pasa al versículo 39, les habla de la crucifixión. Pedro está todavía desarrollando el mensaje y dice que le dieron muerte colgándolo en una cruz, en un madero. Cristo termina en la cruz porque merecía morir en la cruz. Cuando Él decidió tomar mi lugar, hermanos, Él mereció lo que yo merecía, como lo dije. Yo termino en gloria porque Él comienza en gloria. Porque yo lo merezco, sí, por los méritos de Cristo, no porque yo lo gané, sino porque Cristo me regaló y ahora yo lo merezco en Él, no en mí, hermanos, sino lo merezco en Cristo Jesús, quien me dio esa autoridad para yo estar en gloria. Vamos al quinto, al penúltimo punto, la resurrección de Cristo. Versículo 40-41. A este levantó Dios al tercer día, dice Pedro, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Así es que Jesús no fue un espíritu ambulante allí, no, Él vino y Él comió con ellos, Él bebió con ellos, Él anduvo con ellos, de manera que la resurrección de Cristo fue vital. De hecho, es tan vital que Pablo le dice a los corintios, en su primera carta, capítulo 15, si Cristo no resucitó, vosotros estáis todavía en vuestros pecados, estás todavía muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que Pablo lo explica a los corintios. Si Cristo se queda en la tumba y no resucita, eso hubiese implicado que el sacrificio que Él ofreció por nuestros pecados fue encontrado insuficiente ante el Padre. Pero como resucitó, se encontró este ofrecimiento por los pecados, se entendió como suficiente, único. No había más que hacer por los pecados del hombre. Fue suficiente y por tanto Jesucristo fue recompensado en gloria, ¿sí? Pero cuando Cristo resucita de entre los muertos, que dicho sea de paso, fue el Espíritu de Dios quien lo resucitó, de acuerdo a Romanos 8:11. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, ese fue como que el amén del Padre. Así sea, así siempre sea. Eso fue como el amén del Padre al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para remisión de los pecados. Y si pudiéramos así mencionarlo como hombres, es cuando tu hijo te dice: ¿qué crees, papá? ¿Qué crees, mamá? Me ascendieron de puesto. Que tú dices: bien hecho, ¿no? Cuando te dicen: saqué 10 de calificación, bien hecho. O sea, como un amén por lo que pasó, ¿verdad? Una felicidad que hay. La resurrección de Cristo, de Jesucristo, confirmó que ciertamente Jesús era quien dijo que era. ¿Qué dijo que era? El Hijo de Dios. Y que al tercer día iba a resucitar. Un Cristo que está en la tumba, deja sus propias profecías incumplidas y por lo tanto están en la tumba, hermanos. Un Cristo que sin resurrección no puede representar a la humanidad para nada. Deja a la humanidad sin esperanza, hermanos. Y lo que vamos a ver como cierre a continuación es cómo quiere Pedro ir cerrando este mensaje. La sexta verdad de Cristo es que Él
Él es juez de los vivos y de los muertos. Es juez de los vivos y de los muertos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos, dice. Y ahí se confirma lo que Pablo también les habla a los corintios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, ¿verdad? Que porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El Padre no va a dar el juicio sobre la humanidad. El Padre no es el que va a juzgar a la humanidad. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? No es el Padre que va a juzgar. Bueno, vamos a San Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. Y ahí hablamos sobre los títulos de autoridad que el Padre le dio al Hijo, sobre los derechos de autoridad, que Él es el Señor de todo, Dios Padre le ha dado todo al Hijo en sus manos, hermanos. San Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. ¿Qué dice? Porque el Padre a nadie, ¿qué dice? Juzga. ¿Ya vieron? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Entonces, ¿sobre quién va a juzgar al mundo, hermanos? Cristo. Se le ha dado esa autoridad, ese título de Señor de todo, de lo material y de lo inmaterial, de los caídos y de los no caídos. Se le ha dado esa autoridad a Cristo. ¿Quieres saber en manos de quién está tu eternidad? En el Hijo, en Cristo, en el Señor, en el Kyrios, el Señor de todo. Si Cristo no fuera juez de los vivos y de los muertos, allí hubiera una área sobre el cual no tiene autoridad. ¿Y qué dijimos? Que Dios tiene, que Jesucristo tiene la autoridad ilimitada, no limitada. Así es que Él es juez de todo, hermanos. Y entonces Él no sería Señor de todo. ¿Te das cuenta cuán extensiva es la autoridad de Cristo, del Hijo, hermanos? Entonces Pedro concluye su mensaje prácticamente con una invitación. ¿Cuál es la invitación que Pedro hace? Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, dice Pedro, hace la invitación, recibirán el perdón de pecados por su nombre. Cuando Pedro habla de todos los que creen en Él, está hablando de todo el que cree, todo eso de lo que Él ya ha hablado Pedro, ¿sí? De la muerte, de la vida, de la resurrección, de la autoridad, del señorío de Cristo. Todos los que creen esto que yo he hablado recibirán perdón de pecados en el nombre de Jesús. Todo el que cree que Cristo es Señor de todos, todo el que cree en el mensaje del Evangelio, que es el Evangelio de la paz, que termina precisamente la enemistad del hombre con Dios, todo el que cree que la vida de Cristo fue necesaria para cumplir la ley, todo el que cree que murió por los pecados de los hombres, pecados de aquellos que están siendo redimidos, todo el que cree que la tumba no lo pudo retener, que Cristo está resucitado, el que cree todas estas cosas, diría Pedro, reciben el perdón de pecados. Cuando él se acerca en arrepentimiento, pide perdón a Dios, pide misericordia a Dios, y Jesús viene y le perdona en base a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo obrando grandemente en aquellos que estaban escuchando el Evangelio ese día, porque Pedro ni siquiera puede terminar su mensaje, hermanos,
A lo mejor Pedro tenía más rollo, ¿verdad? Más cosas que decir, pero el Espíritu Santo no le impidió seguir hablando. Dice en el versículo 44, 47 de Hechos 10, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, dice, cayó sobre todos los que oían ese discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, ¿quiénes? Los de Jope, se quedaron atónitos, que también ellos, los gentiles, se había derramado el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? O sea, eso les voló la mente a ellos, como me la estaba volando a mí, ¿no? Diría un pastor, ¿verdad? Que ya los fusibles se me están quemando, ¿no? Ya los fusibles se están quemando. Esto es lo que había sucedido, y es lo que se le llamó en ese momento. Ha sido llamado como el Pentecostés gentil. Hubo un Pentecostés, 3,000 personas nuevas fueran creyentes en Jerusalén, y eso era prácticamente puros judíos, algunos que habían venido de afuera, otros eran de Jerusalén. Luego lo que ocurrió, ¿se acuerdan? En Samaria, otro Pentecostés también que hubo ahí, cuando Pedro y Juan van a Samaria y se dan cuenta que lo mismo está pasando. Hablaron en lenguas, el mismo don que se les había dado en Jerusalén, ahora estaba siendo, no era reducido nada más a ellos, sino ahora se había incluido también a todo el mundo, a los de Samaria. Y ahora hay un grupo de gentiles piadosos, temerosos de Dios. La casa de Cornelio fue quien recibió ese Pentecostés, fue quien recibió esas lenguas y fueron llenos del poder del Espíritu Santo, a quienes el evangelio todavía no había llegado a ellos. Y cuando llegó y Pedro les empieza a explicar y ellos reciben, se convierten, obviamente, reciben el señorío de Cristo, ellos comienzan a hablar en lenguas. Esa es la señal externa de lo que ha pasado en Samaria y ahora en la casa de Cornelio, ¿sí? Y lo que pasó en el Pentecostés, pero ahora también está pasando entre los gentiles, hermanos. Dirían, pero ¿qué en Samaria no eran gentiles? Bueno, es que era una mezcla entre gentiles y judíos, pero aquí esta casa completamente era gentil, de Cornelio. Eso fue lo que pasó en la casa de él. Lo que pasó en ese día tiene que ver contigo y conmigo, hermanos. Si ese día no se hubiera dado el evangelio se hubiera quedado restringido únicamente a los judíos y posiblemente a los samaritanos, ¿no? A los de Samaria. Y tú y yo estuviéramos bajo condenación al día de hoy. Por eso es que ese día Dios como que abrió la puerta al mundo gentil, ¿sí? Usando a Pedro y el poder del evangelio a través del Espíritu Santo para que la palabra llegara y hasta el día de hoy tuviéramos tú y yo salvación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? Por eso creemos que el poder del evangelio es la clave que abre la puerta, y por eso creemos que cuando Cristo le dice a Pedro: a ti te doy la llave, eso es lo que es de lo que está hablando en ese momento, es que te estoy dando el evangelio para que lo prediques, para que lo lleves, para que lo publiques, para que lo hagas grande. Así es que lo que nos queda a nosotros es honrar a Dios, es alabar a Dios. Yo sé que se fue esto, pero no importa. Lo que nos queda es honrar a Dios y alabar a Dios. Así es que el hecho de que nosotros estamos hoy aquí es el hecho de que hemos recibido salvación, y la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto, hermanos? Amén. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.